gracias por compartir la palabra del Señor. Que esta palabra sea de bendición para tu familia y para tus amigos. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Es la segunda parte y dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El título del mensaje es: una vez al año no hace tanto daño. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado esa frase? Y el domingo anterior tocamos el tema de que el Dios de paz nos vino a santificar a través del Espíritu Santo, el alma, el cuerpo y el espíritu, a través de la redención de Cristo en la cruz. Y recuerden que en Cristo murió, y al tercer día, después de haber resucitado, dijo que era necesario que Él se fuera, porque si Él no se iba, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría. Sin embargo, Jesús se fue, llegó el Consolador en la fiesta del Pentecostés, y recuerden que estaba la iglesia reunida y de repente hubo un estruendo en el recinto, y luego de esa presencia fuerte dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces, cumpliéndose así, de esa manera, las palabras del profeta Joel en el Antiguo Testamento, donde dice que él iba a llenar a todo ser humano con su Santo Espíritu. Ahora, el Dios de paz, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras luchas, Él conoce tu tentación. Y una de las funciones del Espíritu Santo es ayudarnos en nuestras debilidades. Y de hecho, aun cuando muchas veces tenemos tantas debilidades, no solamente en nuestro cuerpo, no solamente en nuestra naturaleza, y cuando tenemos tanta lucha, muchas veces no sabemos cómo orar. Cuando somos atacados, cuando somos presionados a algo que sabemos que no glorifica a Dios, y a veces cuando nos están atacando las tentaciones y los malos deseos, y claro, nos sentimos tan cargados que cuando llegamos a la presencia de Dios nada fluye, te sientes fastidioso, molesto, pero bueno, ahí es donde entra Romanos 8:26. Y Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, ¿verdad? Él nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjate que tú y yo tenemos que trabajar bastante con el Espíritu Santo, porque tenemos debilidades, se cruzan los pensamientos, tenemos muchas veces queremos orar en la carne. Pablo habla mucho de orar en el Espíritu. Ahora, cuando dice orar en el Espíritu, no está hablando de que vas a caminar en el aire, no, estaba hablando de que tenemos que contar con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fluye en nuestro interior, y cuando tú y yo le damos libertad, Él nos ayuda a orar. Es más, cuando tú le das libertad al Espíritu de Dios a orar por ti, entonces ya la oración en tu vida no se vuelve una carga, se vuelve un deleite. ¿Cuántos quieren orar en el deleite del Señor? Ese debe ser nuestro pan diario. Ese debe ser nuestro pan diario, ¿verdad? Dice que cuando pedimos algo no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, solo Dios sabe
Luego el Espíritu de Dios te guía cuando muchas veces tenemos que pedir. Y permite, oye, que el Espíritu Santo te quebrante. Ojalá que le permitamos a Dios que nos quebrante. ¿Cuánto tiempo hace, cuánto tiempo tiene de que no te quebrantas ante el Señor? Es un tiempo prolongado. Y sabes que, y algo que quiero que tú y yo aprendamos, algo maravilloso, y es que el Espíritu Santo sabe que tenemos tres enemigos. Tres enemigos que, por eso es que, mira, por eso Dios nos guarda y nos santifica a través de el alma, el cuerpo y el espíritu. Él no lo puso ahí no, porque sabemos que tenemos una lucha. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice que el espíritu del mundo nos ataca, ¿verdad? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, en la Reina Valera dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la vida, ahí dice la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. Estos tres deseos del alma, muchas veces cuando nos ministran, no sabemos cómo manejarlo. O sea, estos tres enemigos muchas veces se convierten en enemigos permanentes de la santificación. Mira qué tremendo. Entonces la santificación, a través del Espíritu Santo, contrarresta la valoración del mundo. Este es el lenguaje del mundo. Recuerden que el mundo está regido ¿por qué? Por el sistema de pensamiento. Y el mundo quiere que tú pienses como ellos. Y el mundo quiere que tú sientas lo que ellos sienten. Mira qué tremendo que infortunadamente digamos la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, por lo menos aquí en Barranquilla, la gente se valora según su estrato social. Cuando alguien le pregunta, ¿tú por dónde vives? Y si el personaje dice que vive por los tres postes, la gente lo mira como raro, ¿no? Porque así es la gente. Pero si tú le preguntas a alguien por dónde vive, y si ese alguien dice, no, yo vivo por Alto del Golf, por Alto del Limón, entonces la gente dice, uy, interesante, ¿no? Qué chévere, ¿cuándo te visito? ¿Cuándo nos tomamos un café? Villa Santo. Quiero devorar a tu casa. Entonces fíjate, ahí empieza la vanagloria de la vida, ¿verdad? La vanagloria de los ojos. Y nos damos cuenta que la mayoría de las personas se fijan más en lo que tú tienes que en lo que eres. Así es. Por eso es que está la santificación de Dios ahí en nosotros. Porque saben lo que la carne es descarada, es traviesa. Hay que saber amarrar. Y quien la amarra bien es el Espíritu de Dios contigo. Amén. Mira qué tremendo. Entonces, fíjate que en el mundo tú vales por lo que tienes, no por lo que eres. Menos mal que en el reino de Dios las cosas son distintas. Amén. A Dios no le interesa de qué trato eres tú. Como dicen los puertorriqueños, a Dios no le interesa tú qué eres. ¿Quién eres? Él sabía, mira, que antes que tú y yo naciéramos, los deseos del mundo te iban a zarandear. Levanten la mano los que han sido zarandeados por el mundo. Todos. Hemos sido zarandeados por el virus de la vanidad, en el buen sentido de la palabra. Hemos sido zarandeados por los deseos de la carne. Sabía que algún día ellos tuvieron control en nuestros pensamientos. Y recuerda, y te lo repito, que el sistema del mundo está formado por pensamientos e ideas.
Y como los movimientos del mundo son contrarios a los pensamientos de Dios, entonces cuando los pensamientos de este mundo te atrapan, entonces cauterizan tu conciencia. Y como una conciencia del ser humano, sobre todo aquellos que no conocen a Dios, está sucia, ¿verdad? Y muchas veces es una conciencia donde hay ausencia de luz. Entonces el pecar, aún entre los mismos cristianos, se le convierte en algo natural. Porque en su interior hay ausencia de luz. El Espíritu de Dios no puede habitar cuando una persona abraza demasiado los deseos del mundo. Entonces, como no habita ahí, entonces hacemos con nuestra vida lo que nos da la gana. Entonces decimos famosa frase como que una sola vez al año no hace tanto daño. Y ojo con esto, porque no solamente en el mundo se oye exquisita esta palabra, sino que aún dentro de la misma iglesia hay hermanos que no la profesan, pero la viven. Y lo viven de manera silenciosa. El rey David solo una vez puso la mirada en una mujer desnuda, una sola vez. Y claro, cuando vio el cuerpo desnudo de Betsabé, el hombre quedó matriculado en la escuela de la concupiscencia. Quedó matriculado en la escuela del adulterio. Que a lo mejor, te digo algo, esa debilidad de David no fue de manera repentina. Ya eso venía minando tiempo atrás. Porque cuando una persona peca, cuando una persona no vive la santificación de Dios, la carne, el viejo hombre empieza a hacer su trabajo poco a poco. Al final, Dios usó al profeta Natán y declaró de parte de Dios que de ahora en adelante en su castillo, el castillo donde vivía David, iba a haber ausencia de paz. Que Dios le iba a hacer la guerra como se la hizo David al esposo de Betsabé. Me pasa que David hizo una guerra silenciosa. O sea, digo, mira, estratégica, ¿no? Le dijo que nadie se dé cuenta. ¿Qué fue que le dijo a un general? Creo que era. Se volvió un cómplice, no me acuerdo cómo era el general. Y le dijo: mira, cuando Urias, ponlo al frente y me lo dejan solito para que ahí él se dé con 20 enemigos y lo mate a los 20 por mentira. Una estrategia, una maldad. Porque ya él se sentía que el niño que venía en barriga no era de Urias, sino de él. Ya no era. Ya era. Entonces fíjate, solo una vez al año David se puso a mirar lo que no debía. Es más, David estaba haciendo algo en el tiempo incorrecto porque él tenía que estar en el campo de batalla con su ejército. Y tenía su mente desocupada, paseando por la terraza, regando las maticas de margarita, de rosas, y se puso a mirar y ¡qué tremendo! Y una vez al año no hace daño, y muchas veces, a veces hay en el año relaciones prohibidas que crean grandes consecuencias. El rey David con Betsabé tuvieron malas decisiones y se generó una mala consecuencia. Una sola decisión, un solo deseo puede cambiar el destino de tu vida.
Así es. David dividió y separó una familia. Ahora Dios le estaba separando a través de sus hijos, su familia. Dividiste una familia, David, ahora yo te la voy a dividir. Se le levantó el hijo a Absalón. Hubo otro hijo que mató a otro hermano, medio hermano. O sea, lo que tú siembras, lo que tú pecas a veces, el mismo pecado se encarga más adelante de castigarte. Gracias por los amenes. Amén. 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 Todo lo que tú siembras en esta vida, tarde o temprano lo vas a recoger. Pero mira, como Dios es tan bueno, ¿cuánto tienes un Dios bueno? Amén. Como Dios es tan bueno, Él nos protege a través del proceso de la santificación. Cuando tú estás consagrado a Dios, las cosas de este mundo no te atraen. Así es. No te atrae la vanagloria de la vida. No te atraen los deseos de este mundo, ¿verdad? Tal como lo dijo el apóstol Juan. Entonces, debemos evitar la corriente de este mundo, porque si tú te metes en la corriente de este mundo, te arrastra. Oye, mi iglesia, si tú te dejas arrastrar por primera vez Juan 2:16, te va a arrastrar. Y cuando el mundo arrastra, cuando te hablan de los pensamientos del mundo y sus deseos te arrastran, son peores que los arroyos de Barranquilla. Usted sabe lo que es corriente, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué te arrastran? Porque hacia dónde te lleva el mundo, o cuál es la ideología del mundo para arrastrarte. Bueno, los planes del mundo es que te enseñan a pensar como ellos, y recuerda que el ser humano es influyente. Los que influyen en los demás y tienen una mente depravada, corrupta, influyen en la conducta de los que les siguen. Por eso Jesús decía, el que ama el mundo los oye, pero como yo no soy del mundo, el mundo me aborrece. Por eso yo le digo que el mundo es un sistema de pensamiento. Y lo que el diablo trata de atrapar en la mente de un cristiano son los que número uno, te enseñan a pensar como ellos. Número dos, siempre el enemigo utiliza un ser humano para influir en tu vida. Y número tres, cuando una persona influye, despierta emociones. Despierta emociones, te invita a pecar. Y si tú darte cuenta, las palabras tienen tanta influencia que nublan tu conciencia y no te diste cuenta en qué momento pecaste. ¿Qué? Me engañaste. Me hablaste tan bonito. Me prometiste la luna, el sol, las estrellas, el mar. Y mira dónde me has puesto ahora, me siento inmunda. Porque así trabaja el mundo. El mundo te deleita con palabras bonitas. Dile al que está al lado, el pecado hace mucho daño. Dile. Muchas veces los pensamientos no están interrelacionados con los deseos. ¿Qué son los deseos? Son los pensamientos. Los deseos cuando se cruzan. Por eso es que tú y yo tenemos luchas internas. Porque los pensamientos buenos y malos se cruzan. Hay como un rompoy. Hay como una glorieta. Y como que se mezclan. Dice, pero ¿por qué se me viene? ¿A cuánto les ha pasado? Dice, soy un hijo de Dios y se me viene de pronto unas cosas raras. Es eso. Se cruzan. Y ahí donde hay una lucha entre el sistema del mundo y el proceso de santificación de Dios. O sea, y fíjate, y es ahí donde opera la administración de Dios. Y
Y es ahí donde opera la valoración de Dios en tu vida. Porque algo te invita a pecar, pero tú no te atreves. Por razón el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 19 al 25. Estoy hablando porque el Señor tiene que santificarnos todos los días. Por lo que Pablo está diciendo ahí. Estoy hablando de Pablo. Y muchas veces en la iglesia no entendemos. Mucha gente piensa que la iglesia es un lugar perfecto, que la iglesia es un lugar donde no tenemos derecho a caernos. ¡Claro que no vamos a caer! Y empezamos a caer desde el pensamiento y después viene la acción, pero no podemos darnos ese lujo. Así es. Porque para eso está el Espíritu Santo. Mira lo que Pablo dice en el versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjate, por eso te decía que se chocan los pensamientos. Versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que ahí entra la santificación de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. Aleluya. Señor nuestro, aleluya. Dale un aplauso. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mira, eso es lo que yo quiero lo que el Señor quiere revelar. Porque usted dirá, bueno, pero ¿para qué Dios nos santifica tanto? Por eso. Y mira, Dios te ama tanto que Él sabe todas las luchas internas que hay en tu vida: el orgullo, la falta de perdón, la autoestima, cuando sientes el rechazo. ¿Qué te entran cuando te rechazan? Rabia, emociones, palabras que a veces se te quieren salir y tú como que te frena, ira. No nos podemos controlar. Porque esta mañana leí en Jeremías, en mi devocional: maldito el que confía en el hombre. Por eso la carne es tan traicionera. El mundo sabe cómo conquistar tus ojos, cómo conquistar tu carne. La Biblia dice que el que piensa está firme, que no caiga. Entonces, con lo que acabamos de leer de Pablo, nos damos cuenta que los pensamientos no siempre están alineados con los deseos. Porque Pablo decía al final que por mi mente le sirvo a la ley de Cristo, pero con mi carne le sirvo a la ley del pecado. O sea, el pecado mora en mí, pero ya el pecado no me domina. Así es. Pero cuando tú no le prestas atención a la santificación de Dios, y muchas veces cuando vemos películas de noche, Netflix, y películas prohibidas, yo no estoy diciendo que Netflix es malo, cuando vemos canales de televisión prohibidos, pones el canal por decir 725 y dices, aquí va una escena sexual, me voy para lo otro, pero algo dice, devuélvete. Te quedas un ratito y vuelves otra vez hacia allá. Porque ella es indomable. Diga conmigo, ella es indomable. Por eso es que tú y yo necesitamos primera de Tesalonicenses 5:21. Y el mismo Dios de paz os santifique. Ese es como el freno del carro. Mira qué lindo cómo Dios te ama. ¿Ok?
Ahora, cuando tú y yo pecamos constantemente, ¿qué hace? Bueno, no te deja la conciencia, no te deja ver, o no le das el valor a la santificación, no le das el valor a lo que Dios hizo por ti. Entonces fíjate, no vale la pena cambiar algo corrupto por la santidad de Dios. Sé santo porque yo soy santo, te dice el Señor. Y el mundo no quiere dejarse santificar por Dios. ¿Y por qué la mayoría de las personas no quieren dejarse santificar por Dios? Porque ellos prefieren amar más la oscuridad que la luz. El mismo Jesús dijo que las obras del mundo son malas y sus obras ellos anhelan que no sean descubiertas. Cuando el pecado te ataca de una manera sutil. El pecado empieza a manipular tus deseos, de a poquito, de a poquito. Una pequeña deuda daña toda la masa. Una pequeña deuda daña. El pecado siempre comienza con una pequeña mirada. Después ya la segunda. Y así. Al final terminas contando números romanos y te ahogas. Entonces, estos deseos inapropiados de la carne están llevando al mundo a un caos en el corazón de las personas. El mundo tiene más de 6.000 millones de personas, pero el 20% del mundo sufre de depresión. Por eso no solamente te voy a hablar del pecado, te estoy hablando de los desajustes que trae el pecado. Porque cuando no hay santificación, hay insatisfacción de la vida. La carne tiene varios tentáculos. El desorden, pero también la carne te destruye. Cuando el mundo te atrapa, las corrientes del mundo te deprimen. Por eso cuando ustedes, los hijos de Dios, se levantan en la mañana, ustedes sienten como que un deseo de orar, pero se siente algo que les está asfixiando. ¿No les ha pasado? Eso es. Por la corriente que hay en el mundo, en la atmósfera. Ahora, ¿saben qué es lo que me preocupa? Que el suicidio ocupa el cuarto lugar como factor de muerte a nivel mundial. El cuarto lugar. Solo en América Latina hay más de 200 millones de personas sufriendo de este mal. Por eso, Primera de Juan 2:16. Más de 200 millones de personas solo en América Latina sufriendo de la depresión, de las insatisfacciones de la vida. 600.000 llegan al suicidio hoy al año. 600.000 personas solo en América Latina. ¿Y saben por qué? Porque ellos no encontraron respuesta satisfactoria a su vida. El mundo no te puede dar una respuesta en lo más profundo de tu alma. El alma es tan compleja que tú muchas veces ni tú mismo te soportas. Así es. A veces te quejas tanto por cosas innecesarias. Es más, a veces tú no sabes ni qué es lo que quieres. Así es. Porque somos así. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta comida no me gusta, sabe a raro, parto. ¿Cuánta gente no hay con hambre en el mundo? Uy, pero así es la carne. Entonces, iglesia, estas estadísticas nos dan a entender que la iglesia necesita estar donde haya ausencia de Dios. Por eso es que Dios nos santifica. La santificación te da una identidad y decir, oye, yo necesito limpiar a otros a través de la palabra. Amén. Dile al que está al lado, ¿cuándo vas a comenzar el discipulado?
Diga, nos toca llevar la gloria de Dios a todos ellos. Todos estos son pensamientos superficiales, son pensamientos que no tienen profundidad, son pensamientos que tienen desestabilidad, son pensamientos que no tienen objetivos claros. El verbo más común de ellos es acumular, 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 acumular. Yo acumulo, tú acumulas, él acumula. Pero lo que ellos acumulan se queda aquí. Yo no te estoy diciendo que acumules o que tengas lo mejor, tenlo. Pero en primer lugar, ten la santificación de Dios. Es el tesoro más grande que el Señor tiene. Así es. Iglesia, en pocas palabras, la gloria de Dios la cargamos nosotros a través de la santificación. ¿Y qué nos toca a nosotros? Consagrarnos a ellos, a un reino que viene en camino. Oye, viene un reino en camino. Amén. Viene nuestro rey. O sea, la gente piensa que no, la iglesia es un lugar donde pasar chévere los domingos y ya, me voy. Aquí está el Señor de Dios. Aquí como pastor o como guía espiritual de ustedes, los estoy llevando para un reino que viene en camino. Amén. Y donde cada uno de ustedes va a ser recompensado según sus obras. Pasaporte. Y no porque no necesitamos visa, nada más a Cristo en el corazón. ¿Cuántos creen que Dios es amo y dueño absoluto de este mundo? Jesucristo. Es amo. Amén. Que lo tiene alquilado al pandillero de la eternidad. ¿Usted sabe cuál es el pandillero de la eternidad? El diablo. De la oscuridad. Es el rebelde espiritual. Pero, oye, él y su tropa, ellos tienen ellos trabajan en conjunto con las multitudes. Yo esta semana les puse un video de Ferruco. ¿Quiénes han oído hablar de Ferruco? Farruko. ¿Vieron cómo lo llevó Dios a un lugar de oscuridad? Porque él murió, le dio un palo. Y él dijo, Dios mío, sácame de esta oscuridad. Porque ya Dios le venía hablando. Pero él jugaba todavía con la fama del mundo. Y ya se iba convirtiendo el uno, se iba convirtiendo el otro. Y él como que... Ese testimonio a mí me quebrantó. Porque yo lo que pensé, ¿cuántos no hay en ese lugar donde nunca pudieron salir de esa oscuridad? Porque él dijo, yo me hallé en un lugar de oscuridad. Yo morí. Y yo regresé porque le pedí a Dios que tuviera misericordia de mí. Ama a Dios sobre todas las cosas. No cambies nada de Dios por estas tonterías que el mundo te ofrece. Y sabes que es lo más tremendo, que estos tres deseos son ministrados muchas veces aún por las personas que más amamos, las personas que están más cerca de nosotros. Muchas veces el enemigo la utiliza para nosotros caer en los deseos de la vida. Tenemos que ser estratégicos, sabios, para enfrentar a esta corriente peligrosa, mira, que ha llevado a muchos cristianos a apartarse de Dios. Muchos se han apartado. Yo tengo, por la misericordia de Dios, 34 años de ser cristiano. Muchos de los que comenzaron conmigo se apartaron y otros murieron sin el temor de Dios.